Ya, muy bien. Entonces vamos a empezar esta parte. Espero que se pueda ver. Creo que sí lo ven, ¿no? Ya. Entonces vamos a hacer esto, lo que es la parte de cálculos del tercer ensayo de laboratorio correspondiente al ensayo de relación soporte California. ¿Ya? En donde yo he tratado de resumirlo en cinco simples pasos para que ustedes tomen en cuenta y que lo puedan realizar de esa manera, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es el ensayo de compactación, que bueno, ya lo han hecho ustedes, solamente aquí hay que tomar datos y nada más. El contenido de humedad y el peso unitario, y luego vamos a calcular la expansión, el CBR y por último esta parte de gráficas y resultados, que es lo más importante de este ensayo. Entonces comencemos con lo que es el ensayo de compactación. ¿Ya? El ensayo de compactación ustedes ya lo han hecho en el primer informe. Se les ha proporcionado los datos y ustedes han hecho los cálculos. Ustedes han obtenido la densidad del suelo seco, han obtenido el contenido de humedad, han obtenido también la saturación y con lo cual han obtenido la siguiente gráfica, ¿no? Bueno, este es un ejemplo, no es con sus datos, pero es similar a lo que ustedes han obtenido, ¿no? Lamentablemente no vamos a poder utilizar los datos que ustedes han utilizado para el primer informe, ¿ya? Puesto de que de esas muestras no se han hecho el ensayo para CBR. Entonces, yo les voy a pasar otros datos para todos, tanto para el turno de la mañana y la tarde, va a ser el mismo. Se trata de esto, ¿ya? Entonces, estos datos yo les voy a pasar más tarde, adjunto también con el cuestionario del informe, ¿ya? A ver, entonces veamos. Primero ya saben cómo es la parte de cálculos de este ensayo, ¿no? Este ensayo corresponde a compactación, el método Ashton-T 99D, ¿ya? Entonces ustedes ya solamente van a reemplazar los datos en su planilla y ya van a calcular todos los valores de contenido de humedad, densidad del suelo seco, la saturación, por lo tanto también ya van a obtener la gráfica, ¿no es cierto? Y de ahí van a obtener la humedad óptima y la densidad seca. Por si acaso, para la presentación de este informe, como no corresponde a compactación, ustedes tienen permitido presentar esta planilla, solamente esta planilla pueden presentarlo impreso. Es decir, solamente a su planilla ponen estos datos, ya lo tienen todo programado, entonces ya les va a dar los resultados, ¿no? Yo les voy a dar, por si acaso, la humedad óptima y la densidad seca máxima, ¿ya? Yo les voy a dar, deberían llegar prácticamente al mismo resultado, pero yo quiero ver que los realicen en su planilla, ¿ya? No es necesario que ustedes me desarrollen como en el primer informe, paso a paso para una muestra y las demás en una planilla resumen y manuscrito. No, solamente y únicamente esta planilla pueden presentarlo impreso, ¿ya? Mejor si lo presentan así todo en una sola hojita, ¿ya? Junto con la gráfica y donde diga cuál es el valor de la humedad óptima y la densidad seca máxima. Solo esto pueden presentar impreso, ¿ya? Porque no corresponde a este ensayo, pero sí lo necesitamos como dato, ¿ya? Entonces, ya estos son, bueno, datos de un ejemplo que yo tengo para mostrarles, en donde el valor de la gravedad específica es igual a 2,6. Para sus cálculos, ustedes van a tomar un valor de 2,65. Ya, eso tomen nota. El valor de gravedad específica tiene que ser igual a 2,65 para esta planilla que yo les estoy dando, ya, para que calculen lo que es la saturación. Muy bien. Ahora, yo les voy a dar de dato también. Si quieren, pueden anotarse. Bueno, del ejemplo, la densidad seca máxima nos sale 2,11. Aquí están mal las unidades, debería ser en kilogramos por decímetro cúbico. Y la humedad óptima que nos da en este gráfico igual a 6,55%. Para ustedes, en el ensayo, bueno, para la planilla que yo les voy a pasar más tarde, debería obtener un valor de densidad seca máxima igual a 1,895 kilogramos por decímetro cúbico.
y una humedad óptima del 11%, ¿ya? Entonces, eso quiere decir, esos valores que yo les he dictado, van a anotar aquí. Humedad óptima, densidad seca máxima. No se preocupen, de todos modos, yo les voy a pasar estos datos, pero quiero que me lo hagan el cálculo, ¿ya? En sus planillas Excel. Muy bien, entonces ese es el dato principal que necesitamos para este ensayo. Ahora vamos a hacer la parte de cálculos que sí corresponde a este ensayo, ¿no? Vamos a empezar primero con lo que es el contenido de humedad y peso unitario. Entonces, se les va a dar una planilla igual como esta. Aquí les muestro. Esta es la planilla que se les va a dar. En esta planilla, entonces ustedes pueden colocar aquí, ¿no? Corresponde a la muestra 1, la humedad óptima, ya les dije cuánto es. La densidad seca máxima, también lo anotan. En aquí el valor de CBR al 100% y al 95% también lo van a anotar, pero más adelante ya les voy a enseñar qué dato tienen que colocar en esta parte, ¿ya? Entonces, esta es la planilla, así se les va a dar. Ustedes van a calcular como se les va a indicar a continuación. Ya, lo primero que tienen que notar, hay una diferencia aquí, el número de golpes por capa. ¿Ya? Si ustedes ven en la planillita que se les está dando, tienen número de golpes igual a 10, 30 y 60. ¿Ya? Para este ejemplo, tenemos diferente número de golpes, que son 12, 25 y 56. Para ustedes, ya les dije, va a ser 30, bueno, 10, 30 y 60. ¿Está bien? Eso tomen nota, por favor. Luego, ahora, con estos datos que nos da, lo que vamos a calcular es el peso de la muestra húmeda. Para el peso de la muestra húmeda, ¿qué nos dice? Que es igual al peso de la muestra húmeda más molde menos el peso del molde, ¿no? Entonces, testamos estos dos valores, este y este, 12.048 menos 7.056, y con lo cual vamos a obtener un resultado de 4.992. De la misma manera hacemos para las otras muestras, ¿ya? Esta es antes de mojarse y esta es después de mojarse. Para los moldes 1, 2 y 3. Entonces, de la misma manera, con la misma fórmula, calculo. Lo que sigue es calcular el peso unitario de la muestra húmeda. Aquí es igual, es el peso de la muestra húmeda sobre el volumen de la muestra. Entonces dividimos solamente estos valores, 4.992 entre 2.340. Y eso nos da un resultado de 2.133. El mismo procedimiento hacen para las otras columnas, ¿ya? Entonces, de esa manera obtienen el peso unitario de la muestra húmeda para los tres moldes. Ya. Ahora, otro dato que tenemos que calcular es el peso del agua, ¿no? El peso del agua, aquí es igual. El peso es igual al peso de la muestra húmeda más lata menos el peso de la muestra seca más lata. Entonces, restamos estos dos valores, ¿no? 457.02 menos 433.5 y obtenemos un resultado de 23.52. De la misma manera van a hacerlo para los otros. Tienen que sacar para el fondo, para la superficie y para 2 pulgadas en la superficie, ¿ya? Entonces calculan de la misma manera, la misma fórmula aplica. Ahora, ¿qué sigue? Tenemos que calcular lo que es el peso de la muestra seca. El peso de la muestra seca, aquí es igual, es el peso de la muestra seca más lata menos el peso de la lata. Es decir, este valor, 433.5 menos 61.73, obteniendo el resultado de 371.77. De la misma manera, calculan para las otras muestras. ¿Ya? Ahora, nos pide ahora el contenido de humedad. El contenido de humedad se calcula con la siguiente fórmula. Dice que es el peso del agua dividido entre el peso de la muestra seca multiplicado todo esto por 100, ¿no? Entonces el peso del agua, 23.52 sobre el peso de la muestra seca, 371.77 y todo esto multiplicado por 100, obteniendo un resultado igual a
6.33. De la misma manera, para las otras muestras aplican la misma forma. Ahora, aquí nos pide el promedio del contenido de humedad. El promedio lo tienen que hacer entre las muestras de fondo y de la superficie, ¿ya? Solamente de estos dos, no el de 2 pulgadas de superficie. Entonces, vamos a calcular, mira, el promedio entre el fondo y superficial, pues, no el de superficial de 2 pulgadas, solamente estos dos. Sería 6.33 más 6.96 dividido entre 2 sería, ¿no? Tenemos un resultado de 6.65. De la misma manera hacen para los otros, ¿ya? Solamente estos dos, ¿no? Fondo y superficial, ¿ya? Esos resultados obtenemos. Ahora vamos a calcular el peso unitario de la muestra seca. Y esto aquí es igual. El peso unitario de la muestra seca nos dice que es el peso unitario de la muestra húmeda por 100, todo esto dividido entre 100 más el promedio del contenido de humedad, ¿no? Entonces, aplicamos esa formulita y vamos a obtener el siguiente resultado, que es igual a 2, ¿no? Este es el peso unitario de la muestra seca. Y de la misma manera obtenemos los resultados para las otras muestras, ¿ya? Entonces, ahí está. Esto es lo que tiene que aplicar. Con eso ya habríamos obtenido el contenido de humedad y el peso unitario, ¿no? Estos dos datos importantes. Ahora vamos a ir a la siguiente planilla en donde tenemos que hacer el cálculo de la expansión. Para eso también se les va a dar otra planilla, ¿ya? Es esta planillita, ¿ya? Ahí tienen los datos, la fecha en donde cuando se ha hecho este ensayo, todo eso. Entonces, con esos datos proceden a calcular cómo se les va a indicar, ¿ya? En la planilla se les da como dato el tiempo transcurrido en días, ¿no? Los días que se ha hecho este ensayo. Las lecturas del extensómetro que se ha medido, ¿no? Aquí están marcadas 86, aquí 87, 88. Y la expansión, que lo vamos a calcular en porcentaje. Aquí tenemos un valor de 0,04. ¿Cómo hemos obtenido esto? Restando, ¿no? Aquí nos dice el porcentaje de expansión. Tenemos que calcular con esta fórmula, en donde nos dice que hay que restar la longitud final menos la longitud inicial de la lectura en el extensómetro, todo esto dividido entre 50. Entonces, aplicando esa fórmula tenemos, miren, 88 menos 86 entre 50 nos da un valor de 0,04. De la misma manera, para el molde número 2, hemos restado la longitud final 107 menos la longitud inicial 106 dividido entre 50 nos da un valor de 0,02. Para el molde 3, lo mismo, ¿no? Bien. La misma fórmula. Entonces solamente tienen que hallar eso, ¿ya? El porcentaje de expansión. Muy bien. Con eso ya tendríamos la planilla de expansión ya calculada. Ahora lo que prosigue es calcular el CBR. El CBR, ustedes se les va a dar los datos también, como están aquí, de esta manera, ¿no? Estos son los datos para el CBR, en donde se les da como dato la penetración en pulgadas, las cargas que recibe en libras, ya para el molde 1, las cargas para el molde 2 y las cargas para el molde 3. Entonces lo que hay que calcular ahora es el CBR. ¿Cómo vamos a calcular el CBR? Ya tenemos que tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Para una penetración de 0,1 pulgadas se tiene una carga patrón de 3.000 libras. Para una carga para una penetración de 0,2 pulgadas se debe considerar una carga patrón igual a 4.500 libras. Con eso entonces van a calcular el CBR aplicando una formulita, ¿ya? El CBR entonces tienen que dividir la carga que se les está dando, ¿no? Para mi caso sería 1186, todo esto dividido entre la carga patrón para
una penetración de 0,1 pulgadas, que es igual a 3000. Todo esto multiplicarlo por 100 y obtenemos el resultado de 39,5. De la misma manera para el molde 2, ¿no? Tenemos una carga de 1814 libras dividida entre carga patrón, que es igual a 3000 por 100, y nos da un resultado de 60,5. De la misma manera para el molde 3. Para una penetración de 0,2 pulgadas aplican la misma fórmula, solo que tendrían que dividir entre 4500 libras, ¿no? Que es la carga patrón. Muy bien, ya estos valores nada más nos interesan, los que se tiene el CBR para una penetración de 0,1 pulgadas y 0,2 pulgadas. Es por eso que solamente van a hacer el cálculo de esos dos, ¿ya? El resto no es necesario que lo hagan. Ya, muy bien. Entonces eso lo llenan aquí en su planillita. Ya. Por último y lo más importante, vamos a hacer las gráficas y mostrar los resultados. Entonces, aquí, como pueden ver, tenemos una gráfica en donde en abscisas vamos a poner lo que es la penetración en pulgadas y en ordenadas las cargas en libras, ¿no? Entonces, eso es solamente graficar esto, ¿no? El valor de penetración y las cargas para cada uno de los moldes, ¿no? Y cada uno de estos moldes, habíamos dicho, que tiene un determinado número de golpes. Para este caso, el molde 1 tenía 12 golpes, el molde 2 25 golpes y el molde 3 56 golpes, ¿no? Entonces, volvemos a ver aquí, en nuestra gráfica, ¿no? Entonces, ahí ponen la leyenda también, ¿no? Para 12 golpes, esta es la gráfica, para 25 golpes y para 56 golpes, ¿ya? Entonces, eso lo van a llenar en esta gráfica. Bueno, ahí ya les estoy dando vacío, pero para ustedes ya saben, es de 10 golpes, 30 golpes y 60 golpes, ¿no? Entonces, aquí ustedes lo grafican para cada uno, ¿ya? Bueno, esto es fácil, ¿no? Solo es graficar así. Ya, lo que sigue ahora es el peso unitario seco versus el CBR. ¿Para qué les había dado los datos de compactación? Para que obtengan la curva de compactación. Ustedes lo van a graficar. Pueden hacerlo de esta manera. Pueden hacerlo todo en una misma gráfica, claro, aclarando en las leyendas o en los ejes a qué corresponde, ¿no? O también lo pueden hacer de esta manera. Aquí, como se les da, pueden hacerlos separados si ustedes quieren. Una gráfica para la curva de compactación y otra gráfica para el CBR. Yo lo he hecho en uno solo porque como tenemos en común el peso unitario seco, que para ambos es el mismo, por esa razón he tomado un solo gráfico. Si ustedes desean presentar de esta manera, puede aceptarse que presenten así. Muy bien, entonces ya tenemos nuestra curva de compactación, nada más lo graficamos en aquí, obtenemos el valor de la densidad seca máxima, ¿ya? Y también vamos a graficar esta curvita en donde en abscisas tenemos que colocar el valor del CBR y en ordenadas la densidad del suelo seco, ¿ya? Esos valores de dónde van a sacarlo. A ver. Esto también por si acaso. Esta gráfica, por si acaso, de la curva del CBR corresponde para una penetración de 0,1 pulgadas. Entonces vamos a ver para 0,1 pulgadas, donde está marcadito el puntito rojo, esos valores es lo que tienen que graficar, ¿no? Entonces aquí tenemos los valores en abscisas del CBR, ¿no? ¿Para qué densidades, no? Eso hemos calculado más antes. ¿Dónde está? Espera un momento. Muy bien.
Entonces, a ver, estaba más adelante. Para esta densidad, ¿no? En ordenadas tendría que ir estas densidades, ¿no? Miren, para el molde 1, para el molde 2, molde 3, para estos números de golpes, hemos obtenido estas densidades. El peso unitario de la muestra seca. Estos tres en ordenadas va a ir y en abscisas estos valores, ¿no? Que corresponde al CBR para cada molde. Entonces, eso es lo que se está graficando en aquí. ¿Ya? Esta curvita. ¿Listo? En abscisas tienen el CBR, en ordenadas el peso unitario seco. Una vez que tengan estas dos gráficas, lo que tienen que hacer es calcular el valor del CBR, como aquí indica, ¿no? Espero que se pueda ver. El CBR para una penetración de 0,1 pulgadas, así lo tienen que entregar el resultado por si acaso. Al 100% para el ensayo AASHTO T180D, para ustedes sería el T99D, eso va a cambiar por si acaso, ¿a cuánto corresponde? Para saber eso, al 100%, entonces, ¿cómo? El 100% de mi densidad seca máxima es este mismo valor, ¿no? 2,111. Entonces, de ahí trazo una línea horizontal, intersecto en la curva de CBR y bajo, ¿no? Una línea vertical e intersecto en el eje de abscisas o del CBR, ¿no? ¿Cuánto nos indica aquí? Que es 90.05. Entonces, ese valor es el CBR para una penetración de 0,1 pulgadas al 100% para este ensayo que corresponde a un valor de 90.05%. Ahora, el siguiente valor que van a calcular es el para el 95%. Para el 95% lo único que tienen que hacer es calcular el 95% de la densidad seca máxima que corresponde a este valor, ¿no? Mira, el 95% de la densidad seca máxima es igual a 2.0045 kilogramos por decímetro cúbico. Entonces, ubican ese punto y de la misma manera trazan una línea horizontal, intersectan en la curva de CBR, bajan con una línea vertical y obtienen el valor del CBR. Entonces, lo que tienen que anotar es el CBR para una penetración de 0,1 pulgadas correspondiente al 95% para el ensayo AASHTO T180D es igual a 39.5. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que anotar. De esa manera, ustedes tienen que presentar sus informes. ¿Ya? Entonces, eso lo pueden hacer de esa manera o como les dije, pueden hacer con gráficas separadas, pero tienen que identificar, ¿no? En dónde, a cuánto corresponde el CBR al 100% y el CBR al 95%. ¿Ya? Entonces, solamente es eso lo que tienen que hacer en la parte de cálculos para el tercer ensayo de laboratorio. Espero